Bueno, vamos a hacer una charla sobre base de datos, la actualidad y las tendencias hacia el futuro. Esta es una charla introductoria para los estudiantes de la carrera para el primer semestre, para que vayan introduciéndose en el tema de base de datos. La primera que vamos a hablar es sobre los datos y la actualidad en este momento, como actualmente la información es considerada como un activo muy valioso para las empresas a la hora de tomar decisiones y definir sus estrategias de negocios. Para la empresa es muy importante analizar la información de su operativa diaria, ver sus ventas, sus compras, su contabilidad, y también es muy importante conocer las opiniones de sus clientes y posibles clientes en cuanto a sus productos y la demanda que tienen sus clientes. Los datos que deben procesar y analizar las empresas están organizados en formas muy diferentes. Estos datos pueden ser datos estructurados, datos semiestructurados y datos no estructurados. Los datos estructurados son los almacenados en una base de datos tradicional, que existen hace muchos años, que tienen una estructura de datos relacionales, conocidas como base de datos SQL. Después están los datos semiestructurados, que son datos que no residen en base de datos relacionales, pero tienen alguna organización interna que facilita su tratamiento. Ejemplo de ello son los documentos XML. Los datos no estructurados son los datos generados en las redes sociales, como por ejemplo los datos que hay a través de los correos, los Twitter, mensajes de Facebook, comentarios en las noticias, imágenes, audio, video, etcétera, etcétera. Las redes sociales y los móviles son una gran fuente de información sobre los ciudadanos, ya que contienen sus datos personales, sus datos de facturación, su ubicación, su tráfico de datos, su contenido y uso de aplicaciones, entre otros. Por eso el desafío tecnológico hoy en día es cómo procesar y analizar en tiempo real y en forma integral todos los tipos de datos, sean estructurados, sean semiestructurados y no estructurados. En la década de los 60, nacen los primeros modelos de base de datos. Aparece el modelo jerárquico y el modelo de nodos en red. Ahí, en esa década de los 60, surge el lenguaje de programación COBOL, que fue la primera generación de sistemas gestores de base de datos. Después, en la década de los 70, el científico informático inglés Edgar Frank Codd definió el modelo relacional de datos, dando origen a la segunda generación de sistemas gestores de base de datos. En los 80 se desarrolla el lenguaje SQL para las bases de datos relacionales. A partir de ese momento comienza a consolidarse el modelo relacional con el lenguaje SQL como un estándar para la gestión de bases de datos relacionales que se basa en tablas compuestas por filas y columnas. En la década de los 90 la investigación en base de datos giró en torno a la base de datos orientadas a objetos, que son usadas cuando hay que gestionar datos muy complejos para los que no se puede aplicar las bases de datos relacionales. A partir del año 2000, con la llegada del nuevo siglo, las empresas, con el fin de optimizar el proceso de toma de decisiones, comienzan a necesitar analizar la gran cantidad de datos y de información acumulada durante tantos años. El objetivo es transformar los datos en información y la información en conocimiento del negocio. Entonces, para dar cabida a esta demanda, surge la tecnología llamada inteligencia de negocio, que son bases de datos relacionales, pero multidimensionales, construidas con cubos de información. Y a partir del 2005, con el nacimiento y explosión de las redes sociales, aparecen nuevos desafíos para almacenar, procesar y analizar tanta información, surgiendo como nuevo paradigma para el análisis de datos la tecnología Big Data. Actualmente las bases de datos son el cimiento, el soporte y el sostén de todas las aplicaciones. Veamos el uso actual y la variedad de bases de datos agrupando las aplicaciones en aplicaciones empresariales, aplicaciones web y aplicaciones móviles. Las aplicaciones empresariales son las más antiguas y se usan masivamente desde los años 80 y se usa para la gestión diaria de las empresas. Las bases de datos empresariales más usadas son las relacionales con SQL. Ejemplo de ello es IBM DB2, la base de datos Oracle y MySQL.
Después está el grupo de aplicaciones web, que aparecen en los años 90 cuando surge Internet. Con el uso de las redes sociales a partir del 2005 se crean las bases de datos no estructuradas, conocidas como bases de datos no SQL. Ejemplos de ellos son MongoDB y Cassandra. Y después está el grupo de aplicaciones móviles, que existen a partir del 2005 y usan bases de datos tanto SQL como bases de datos no SQL. ¿Qué sucede cuando las técnicas de análisis tradicionales se encuentran con sus límites y no aportan ya la solución esperada? ¿Cómo enfrentar el desafío de los grandes datos y su forma desestructurada? Ese es el desafío que tiene Big Data. Así que para dar respuesta a estos desafíos surge Big Data como la nueva tecnología de la información, cuyo objetivo es gestionar los grandes volúmenes de datos que existen, la gran variedad de formatos que hay en Internet y poder gestionar a gran velocidad toda esa información. O sea, volumen, variedad, velocidad son las 3 B que dieron origen a Big Data. Para los grandes volúmenes de datos se dispone de la nube de datos. Para la gran variedad de formatos se crearon las bases de datos no SQL, que ofrecen diferentes modelos de datos para procesar los datos no estructurados. Ejemplos de ellos son modelos de datos con clave y valor, o modelo de datos documental, modelo basado en columnas y modelo basado en grafos. Para obtener la gran velocidad en el análisis de los datos en tiempo real, se distribuye la información en clúster con nodos de datos. Con Big Data, con las nubes de datos y las bases de datos no SQL, las empresas tienen la oportunidad de reducir sustancialmente los costos en la gestión de la información. Veamos el siguiente ejemplo. Por ejemplo, ¿qué pasaría si las empresas tuvieran que invertir en construir sus propias plantas eléctricas para generar la energía que necesitan para su empresa? Eso es impensable e imposible. Bueno, similar situación pasa con las empresas con respecto a si deben invertir en forma continua en infraestructura y software para obtener más y más información. Esto cada vez se hace más difícil. Por eso la tecnología Big Data es la que va a dar solución a estos temas.